Bueno, como le decía Manuel Verelo, que en este momento se encuentra coordinando la agenda de observación del telescopio APES, lo cual para nosotros es un golazo. Bueno, también colaboradores de aquí de Argentina, como Silvina Sechowolski y Laura Suárez, ex compañeras del DIAR, donde yo trabajé mucho tiempo, que ahora están en el viaje. Mariela Corti del DIAR, Marcelo Ornal, con quien yo hice mi tesis doctoral y mi postdoc, aquí en La Plata. Y bueno, recientemente realizamos una colaboración con Gustavo Baume y con Roberto, en un proyecto que voy a mencionar al final, ¿sí? Actualmente también me encuentro participando como colaborador del grupo del proyecto Poems, al cual presentó Lidia un par de jornadas atrás. Esto lo heredé por medio de Cristina, cuando ella se retiró. Bueno, yo heredé un poco la colaboración que tenía con ese proyecto. Bien, entonces paso a... Disculpen algunas cosas que se deformaron cuando pasamos de una máquina a la otra, seguramente hay algún problemita con eso. A la actividad de este grupo. Cuando comenzamos a trabajar, básicamente la actividad del grupo consistía en estudiar la interacción de estrellas de gran masa, estrellas masivas, con el medio interestelar. Como ya supuestamente, o tal vez muchos saben, cuando una estrella de gran masa se forma, el medio interestelar genera una región H2, la cual por diferencia de presión se expande sobre el medio molecular original, ¿sí? Y eso provoca un montón de fenómenos, fenómenos físicos, ¿sí? Como por ejemplo es la formación estelar secuencial, que fue en lo que nos basamos el estudio, en el estudio en este grupo, ¿sí? Los procesos, a saber, de formación estelar secuencial son dos, los conocidos o los estudiados, son el proceso de Radiatively Driven Implosion, o RDI, y el proceso de Collect and Collapse, ¿sí? Brevemente voy a mencionar de qué se trata cada uno. El proceso de RDI consiste básicamente en el avance del frente de ionización de la región H2 sobre un medio que no es homogéneo, en el cual hay pequeños grumos, pequeños clumps, y el frente de ionización lo que hace es comérselo, entre comillas, ¿sí? Esto provoca la condensación o el colapso del grupo previamente formado, y ahí es donde se desencadena la formación de estrellas nuevas. Y se originan estructuras como, por ejemplo, conocidas como los red cloud, que son bordes brillantes de esos clumps moleculares, ¿sí? O también conocidos como PDRs, o si no los glóbulos cometarios, que tienen esa formita que apuntando en la dirección contraria a donde está la fuente ionizada. El otro proceso, ¿sí? Que es el de Collect and Collapse, lo que plantea es que la región H2 se forme en un medio homogéneo, ¿sí? Entonces, el frente de ionización y los frentes de choque generados por la expansión de la región H2 y también incluso por los vientos estelares, lo que van haciendo es generar capas de gas molecular, ¿sí? Cada vez más densas, hasta que llega un momento que esas capas de gas molecular se vuelven inestables, se fragmentan y se genera una nueva se forma una nueva generación de estrellas en los bordes, ¿sí? Aquí indicadas esquemáticamente. Que están ahí, son las nuevas estrellas que se forman con el colapso de esas capas densas moleculares. Desde el punto de vista de la formación estelar en este proceso, uno de los objetos en los que se espera tener más éxito de encontrar formación estelar, este proceso de formación estelar, son las conocidas como las burbujas interestelares infrarrojas, las burbujas infrarrojas, nebulosas anillo infrarrojas, tienen varios nombres, que eran la gran pasión de Cristina, ¿no? Que fue a lo que se dedicó a estudiar los últimos años prácticamente de su carrera, con la cual, bueno, yo también colaboré a estudiar también. La idea está aquí contar algunos de esos trabajos que hicimos en los últimos años para que más o menos tengan una idea de qué se trata. He aquí algunos ejemplos, ¿sí? De lo que son estas burbujas infrarrojas y cómo es la configuración de emisión que se espera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay muchos catálogos, de hecho se hicieron un par de catálogos muy numerosos. Está el catálogo de Churchill con 5.500 de estas estructuras burbujas infrarrojas, después está el de Simpson con 5.000, entonces lo que hacíamos nosotros era buscar algunas de esas, las más prometedoras, y ahí apuntar con datos que obteníamos nosotros con propuestas de observación en algunos radiotelescopios y datos que podíamos obtener del archivo, y ver si se podía hacer algún estudio más o menos completo en el que pudiésemos demostrar que existía la formación estelar secuencial. Aquí más o menos algunos ejemplos, ¿sí? De cómo se ven estas burbujas infrarrojas. Lo que ven aquí en verde, bueno, los colores van a cambiar dependiendo del autor, cada uno utiliza un color que quiere, pero lo que ven en verde es la emisión en 8 micrones, ¿sí? Ahí más o menos lo que hay es, lo que se está muestreando es la emisión de dos líneas, de dos moléculas que se llaman hidrocarburos policíclicos aromáticos. Son dos moléculas que tienen una configuración bidimensional muy compleja, formada por anillos de benceno, que lo que hacen es absorber la radiación ultravioleta y la remiten en dos líneas que están muy cerca de los 8 micrones. Entonces se observa una cosa por el estilo, ¿sí? Lo que traza es lo que se llama la zona de fotodisociación, que es la zona intermedia entre el gas ionizado y el gas molecular.
entonces se observa un anillo como este, si es que realmente está hecho en una zona, se desarrolló en una zona homogénea, ¿sí? Dentro tenemos el gas ionizado, que se puede ver con emisión en el óptico, o bien con emisión en el infrarrojo a baja longitud de onda, así como en el 24 micrones. Entonces tenemos una configuración así. Esta más o menos es otra parecida, pero la región ionizada, ¿sí? se la muestra con emisión en el continuo de radio, ¿sí? Y también con emisión en el óptico. El gas molecular está por fuera de todo esto, y las zonas recolectadas, o las zonas condensadas, donde se formaría, se vería formación estelar, es en toda esta zona que está aquí, ¿sí? Aquí, a modo para mostrar un ejemplo de un trabajo hecho por nosotros, vemos la nebulosa GAM31, conocida también como la nebulosa Gabriela Mistral, ¿sí? Alguna persona vio que esta nebulosa era muy parecida de costado a la famosa poetisa chilena. Bueno, lo que vemos aquí también en verde es emisión H alfa, con todo el material ionizado en el centro. En rojo, la zona de fotodisociación. Y en contornos blancos, la emisión en continuo infrarrojo en 870 micrones, que lo que hace es trazar el material molecular más denso, ¿sí? Întonces, ¿por dónde tenemos que apuntar si uno quiere observar esas zonas moleculares donde realmente se están formando estrellas, una nueva generación de estrellas? ¿Cuáles son las frecuencias las frecuencias óptimas para el estudio de este fenómeno? Fundamentalmente la emisión térmica milimétrica y submilimétrica del polvo, ¿sí? Y la emisión de líneas moleculares en el rango milimétrico. De todas formas, si uno quiere hacer un estudio completo, lo que tiene que hacer es hacer un estudio multiespectral, ¿sí? O sea, Cristina era partidaria de eso, aquí Marcelo también, fue una de las cosas con las que insistía mucho. Pero bueno, el estudio tiene que abarcar una gran cantidad de frecuencias o longitudes de onda si uno quiere tener una comprensión cabal de lo que está pasando. Pero bueno, en particular en lo que refiere al estudio del gas molecular denso, donde se estarían formando las estrellas, sería en estos dos rangos de frecuencia, ¿sí? en esos procesos. La emisión del polvo básicamente consiste en el granito de polvo que absorbe la radiación ultravioleta, se calienta y la remite en el infrarrojo, ¿sí? A frecuencias que pueden ir, bueno, aquí dice de 0.7 hasta los 200 micrones, pero pueden ir mucho más allá, hasta los 800 y hasta los 900 micrones incluso, ¿sí? Modelando esta emisión como un cuerpo negro o como un cuerpo gris modificado, pueden obtenerse muchas cosas de la emisión del polvo, como la temperatura del polvo, la masa, la densidad de columna, ¿sí? Hay que tener en cuenta que existe una relación entre el polvo y el gas molecular. Canónicamente se cree que hay una relación de 1 a 100. Por cada granito de polvo hay 100 moléculas de hidrógeno molecular, ¿sí? Entonces, por esa relación canónica se pueden obtener masas de gas, se pueden obtener densidades de columna del gas molecular, ¿sí? Bueno, y los datos que usábamos para hacer este tipo de estudios son fundamentalmente datos de archivos, datos que obteníamos de relevamientos públicos, ¿no? Fundamentalmente del satélite Spitzer y el satélite Herschel, que tienen diversas cámaras que abarcan un radio desde las longitudes de onda del cercano infrarrojo hasta el lejano infrarrojo, ¿sí? Y otro que usábamos mucho es el relevamiento Atlas-Gal en 870 micrones, que este no es un satélite, es una cámara que estaba instalada, creo que no está más, en el radiotelescopio APEX, que es un radiotelescopio que usamos mucho para este tipo de estudios. Y por otro lado, les decía también la emisión molecular. No voy a entrar mucho en detalle, sabemos que las moléculas pueden tener 3 tipos de emisiones. Emisiones electrónicas, que caen por transiciones electrónicas, que caen en el UV o en el visible. Transiciones infrarrojas, que caen, que se producen por la vibración de la molécula. Y las que vamos a utilizar nosotros, las que son óptimas para lo que es muestrear el gas frío y denso en el gas molecular, digamos, el gas molecular frío y denso de las nebulosas anillos son las emisiones rotacionales de la molécula, ¿sí? Que caen en la banda milimétrica. Sin entrar tampoco mucho en detalle, uno puede considerar, por ejemplo, una molécula sencilla, una molécula diatómica que rota, ¿sí? Si se la considera como un rotador rígido y considera una rotación clásica, considerando un momento angular, un momento de inercia, etcétera, etcétera, y considerando la energía de rotación, uno encuentra que las energías de rotación no es un continuo, sino que es discreta, ¿sí? La discretización está dada por estas constantes que están acá, las constantes J, que son las constantes rotacionales. Entonces, por ejemplo, lo que obtenemos para la molécula típica, la del monóxido de carbono, son líneas moleculares, ¿sí? Aquí vemos las 8 primeras, la línea 1,0, la 2,1, la 3,2, etc. Esta es una molécula, la molécula de monóxido de carbono. Existen muchas otras moléculas, esta es la más abundante y la más usada para este tipo de estudios.
es la segunda más abundante después del hidrógeno molecular, pero hay otras moléculas, ¿sí? Que tienen otras características. Una característica importante es su densidad crítica, ¿sí? Entonces vemos aquí moléculas distintas que tienen distinta densidad crítica, el cianógeno, el catión formil, el sulfuro de carbono, el monóxido de carbono, y un orden creciente de densidades críticas en esa dirección. Entonces, cuando uno observa un clan molecular, ¿sí? En el que se está formando estrella, está colapsando, esto muchas veces tiene la característica de tener una densidad diferencial, o sea, que aumenta la densidad hacia el centro. Entonces, cuando uno la observa con varias moléculas, lo que observa es una cosa así, más o menos. Las moléculas que tienen una densidad crítica mayor se muestrean más las zonas interiores, que son más densas, y a medida que nos vamos hacia afuera, vamos mostrando mejor con moléculas que tienen una densidad crítica más baja, ¿sí? Si uno quiere tener una comprensión bien cabal, como les decía, de todo lo que pasa, si uno puede observar varias moléculas, es mejor, ¿sí? Bueno, dado un poco entonces bueno, y los datos que utilizábamos son básicamente para obtener datos moleculares, son datos del telescopio, radiotelescopio APEX y ASTE, al cual entrábamos con observaciones vía tiempo chileno, con algunos colegas chilenos con los que trabajamos. Son dos radiotelescopios que están ubicados en la meseta de Atacama, del lado chileno, a 5.000 metros de altura. De hecho, están muy cerquita uno del otro. Esta montaña que está acá es la misma que está acá. Si uno pega la vuelta, esa montaña, aproximadamente 2 kilómetros, están uno muy cerquita del otro, ¿sí? Esto fue construido por un consorcio europeo y esto es por una universidad japonesa. Así que bueno, entonces, paso a hacer más o menos un raconto de algunos de los trabajos que hemos hecho. Yo voy a contar los míos, que son los más fáciles los que para mí son más fáciles de contar porque tengo más memoria y tengo más fresca algunas cosas. Pero el primero de ellos es la nebulosa anillo NGC 3503. Esta la descubrí cuando hacíamos la tesis doctoral con Marcelo. En esa época estábamos buscando material molecular asociado a estrellas Wolf-Rayet. Ahí está la WR32 por acá en algún lado. Concluimos que el material molecular que estaba ahí presente no tenía nada que ver, así que poco fue descartada, fue dejada de lado. Yo después la retomé más adelante, ¿sí? Y para eso pedimos datos del radiotelescopio APEX, la línea CO21. ¿Sí? Entonces lo que vemos aquí es la emisión en rojo, es la emisión en 8 micrones, la que yo decía que traza más o menos la emisión de la PDR, de la zona de fotodisociación, la zona que está intermedia entre el gas molecular y entre el gas ionizado, ¿sí? Entonces uno puede tener más o menos una idea así a simple vista de cómo es la distribución del gas molecular. Uno esperaría que el gas molecular esté por acá, ¿sí? Porque esto que está acá, que es el cúmulo ionizante, que es PISMI 17, generó una región H2 que se está expandiendo sobre lo que podría ser eventualmente o potencialmente la nube molecular. La cuestión es que cuando analizamos los datos moleculares, bueno, aquí un problemita, me parece, con algunos contornos. Cuando analizamos los datos moleculares, no vemos emisión molecular en todo el entorno de la nebulosa anillo, ¿sí? Sino solamente en esta parte que tenemos acá, ¿sí? Entonces, lo que parece estar, la configuración de emisión que vemos ahí, lo que parece estar sucediendo es que la región H2 se está expandiendo en esta dirección, está comprimiendo el gas molecular, ¿sí? Mostrado por la emisión de CO21, ¿sí? Mientras que en la otra dirección parecería no haber nada que lo retenga, podría estar expandiéndose libremente la región H2. Esto es una suposición hasta que, por supuesto, analizamos datos de continuo de radio o algún dato que nos permita mostrar la emisión del gas ionizado. Afortunadamente tuvimos esos datos, un astrónomo, un colega, James Urquhart, me dio esos datos sin completo desinterés, no quiso ni participar ni nada, la verdad es un fenómeno el tipo. Después lo conocí más adelante, le agradecí. Pero lo que vemos aquí es emisión en continuo de radio en 4800 MHz, que muestrea bien todo lo que es la región H2, ¿sí? Entonces lo que vemos es cómo la región H2 se está expandiendo. Vemos las líneas de emisión como parece que están más apelmazadas en esta dirección. Entonces se está expandiendo, no libremente, porque se está expandiendo hacia la nube molecular en esta dirección, mientras que en esta dirección se está expandiendo libremente hacia el medio interestelar, ¿sí? Esto es lo que se conoce como Champagne Flow, flujo Champagne, lluvia Champagne, tiene muchos nombres en castellano, ¿sí? Entonces, este es un escenario que se ve muy seguido en este tipo de objetos y se genera cuando la región H2 se forma en los bordes de una nube molecular, ¿sí? Entonces, comprime el gas molecular en esta dirección y en la otra dirección se expande libremente. Aquí en este esquema hay una capa de hidrógeno neutro que en este caso no sucede. Ya lo verificamos y no había, ¿sí? Pero bueno, el siguiente paso era verificar a ver si efectivamente todo este gas que tenía acá es el gas que está siendo comprimido, ¿sí? Tendría que haber indicios de gas denso en esa dirección. Bueno, lo verificamos, por suerte también, además del CO, observamos la línea de
el cianógeno, la línea 3.2 del cianógeno. Entonces lo que vemos aquí, esto es una ampliación de esta zona que tenemos acá, ¿sí? Las líneas verdes indican la emisión de la molécula de cianógeno en la línea rotacional 3.2, y en naranja vemos la emisión de polvo, la emisión térmica en 870 micrones, ¿sí? Obtenida de atrás del reglamento ese que les contaba. Entonces, estas son estructuras, cores, en las que potencialmente la formación estelar es muy posible, ¿sí? Por supuesto, tampoco nos quedamos con eso, tenemos que verificar, en todo caso, si hay formación estelar, y la forma de hacer eso es recurriendo a catálogos fotométricos de fuentes estelares que ya están estudiadas y catalogadas en el infrarrojo. Lo que sucede cuando uno tiene un objeto estelar que está en formación, esos objetos lo que hacen es emitir un exceso en infrarrojo, se escapan de lo que es la curva de enrojecimiento y emiten un exceso en infrarrojo, producido por discos, producidos por capullos de polvo que están todavía rodeando la estrella porque todavía es muy joven, ¿sí? Entonces, con algunos criterios de color, podemos identificar los candidatos a ese tipo de objetos. Entonces, utilizamos los relevamientos MSX y WISE, y vemos que hay toda una cantidad de objetos candidatos a Young Stellar Objects, a ISO, por su sigla en inglés, ¿no? En estos cores que tenemos acá, ¿sí? Para WISE es notable que todos ya son catalogados como, ya pueden ser catalogados como objetos en formación. Y en MSX tenemos todo lo que tenemos acá. Este que cae en el medio, pero seguramente por una cuestión de resolución angular de este relevamiento, que es mucho menor que la de, ¿sí? Entonces, observacionalmente cuadra todo. Lo único que se podía hacer es comprobar con los modelos, ¿sí? Afortunadamente hay una forma de comprobarlo. Lo que se hace es comparar los tiempos dinámicos de expansión de la H2 con los tiempos de fragmentación de acuerdo al modelo de Collect and Collapse. Eso, bueno, no sucedió, la verdad que los tiempos no coincidían, así que bueno, lo que inferimos es que esto es evidentemente algún tipo de formación estelar secuencial, pero es una mezcla de varios procesos, Collect and Collapse, RDI, los modelos siempre son caballos esféricos sin rosa, o sea, todos suponen todo ideal y en el universo no hay nada ideal, ¿sí? Pero bueno, este trabajo fue, bueno, extendimos lo que es la búsqueda de ISOs un poquito más, ¿sí? Y vemos que está lleno, está repleto de candidatos a Young Stellar Objects. Los que les mostraba yo están acá, ¿sí? Pero hay muchos otros en muchos lugares. Esa es una zona, lo que es formación estelar es una zona muy, muy activa. Este trabajo fue publicado por allí por el 2014, ya hace un tiempo, pero bueno, tuvo una buena aceptación del referee y la verdad que me dejó bastante satisfecho. Otro muy similar, ¿sí? A este es que también hicimos un estudio muy completo, fue la nebulosa anillo SH239. Para este tuvimos datos moleculares de ASPE, no de APEX. Esta es la línea CO32, que se puede mostrar bien con uno de los receptores que tenía ASPE en ese momento. Y esto que observan acá es la emisión en 8 micrones. De vuelta, lo que es la emisión de la zona de fotodisociación, la emisión de las moléculas de PAP. ¿Bien? Entonces, más o menos está sucediendo lo mismo. Se puede ver que existe o que eventualmente puede ser que haya una expansión en esta dirección, ¿sí? Está comprimiendo el gas molecular en esta dirección, no observamos gas molecular en esta otra dirección, y lo que observamos, esto que vemos acá, es la emisión en 1.4 GHz, en continuo de radio 1.4 GHz. Lo que vemos acá entonces es la región H2 que está expandiéndose y está comprimiendo el gas molecular en esta dirección. Esto que hay acá es una fuente extragaláctica, ya lo verificamos midiendo el índice espectral, ¿sí? Entonces, de vuelta, tenemos un escenario de una región H2 expandiéndose y posiblemente comprimiendo clamps moleculares en esta dirección, en lo que podría haber formación estelar. Afortunadamente, teníamos el dato, bueno, de vuelta, verificamos que estas zonas son densas, esta vez lo verificamos con otra línea que traza el gas molecular, esta es la línea de catión por mil, ¿sí? Vemos este clamp que tenemos acá es ese, y este clamp chiquitito que tenemos acá es ese, ¿sí? Entonces, efectivamente, son zonas que de alguna manera están siendo comprimidas, generando clamps de material molecular denso, ¿sí? En lo que respecta a la formación estelar, ya teníamos algún tipo de confirmación de entrada, porque en el medio de este clamp que tenemos acá, tenemos un clúster, un cúmulo estelar que ya estaba catalogado. Para quienes trabajan en el tema, en el catálogo de VICA del 2003, tengo entendido que es un catálogo bastante completo, ¿sí? El nombre del cúmulo es este, ¿sí? Y lo que tenemos ahí es una estrellita, la más intensa de todas, para las cuales tuvimos la oportunidad de obtener un espectro, ¿sí? Este trabajo se hizo en colaboración con Yura Borisova y algunas personas que trabajaban con ella. Obtuvimos un espectro de esta estrella que tenemos acá, con el espectrógrafo, creo que se llamaba Arcoiris, puede ser. No recuerdo bien, creo que se llamaba Arcoiris, estaba instalado en el
telescopio Víctor Blanco en Cerro Tololo, ¿sí? Entonces obtuvimos un espectro de esta estrellita más brillante y se concluyó que era una estrella entre 8 y 9, ¿sí? De secuencia, para la cual determinamos la distancia espectroscópica y nos dio que era aproximadamente 4.2 kiloparsecs, que era efectivamente la distancia que teníamos para la estructura molecular y para la nebulosa anillo. Entonces, de alguna forma estábamos corroborando que la formación estelar es un proceso que estaba siendo activo en los bordes de la nube molecular, de esta capa molecular que estaba siendo comprimida, ¿sí? De todas formas, volvimos a buscar candidatos a Young Stellar Objects, digamos, utilizando relevamientos, utilizando datos fotométricos de relevamiento de catálogos. Aquí todo lo que utilizamos, ¿sí? Y se puede ver que además de esa zona, que es la activa donde está el cúmulo, podemos ver un montón de candidatos a Young Stellar Objects, a objetos estelares jóvenes, formándose sobre las paredes, sobre los bordes de la nube molecular, ¿sí? En este caso, verificamos y los tiempos dinámicos de expansión de la región H2 coincidían perfectamente con los tiempos dados por los modelos de Collect and Collapse, así que en este caso está más que confirmada la formación estelar secuencial. Este es un trabajo que hicimos en el 2017 y que sorprendentemente tiene muchas citas, de los míos creo que es el que más citas tiene, así que tuvo una buena aceptación en la comunidad en general. Otro ejemplito de este tipo de estudios que hicimos en nebulosas anillo es este que tenemos acá, S169, que es una nebulosa anillo catalogada. No había sido muy estudiada en lo que respecta a toda la emisión en general, pero sí muy estudiada en este objeto que tenemos acá, es la fuente IRAS 12326-6245, que es una fuente ya clasificada como una región de formación estelar masiva. Entonces, ya de entrada teníamos la certeza de que había formación estelar en esta nebulosa anillo, ¿sí? Lo que vemos de vuelta acá, en rojo, es la emisión de la PDR, la zona de fotodisociación, en azul, la emisión H-alfa, o sea que la configuración de emisión estaba todo, teníamos todas de entrada todos los elementos como para hacer un estudio completo y satisfactorio de esta región H2, o de esta nebulosa anillo. Bueno, efectivamente lo hicimos. Lo que ven acá es la emisión en continuo de radio en 843 MHz, muy baja frecuencia, ¿sí? Esto de vuelta es una fuente extragaláctica que está proyectada en la zona, ¿sí? Pero podemos ver cómo la distribución del gas ionizado parece estar interactuando con los bordes de la nebulosa anillo, ¿sí? Necesitábamos de vuelta ver cómo era la distribución del gas molecular, y lo que vemos aquí en contornos es la emisión de la molécula CO, la línea 2.1 del CO, en las que vemos varios componentes moleculares. ¿Y eso qué viene? Este trabajo tuvo una componente extra, porque había un problemita con la fuente IRAS, esa que yo les decía recién, con lo que es la distancia a la que se le atribuye a esta región. Tiene una velocidad de menos 39 km por segundo, lo cual originaba algún problema con la distancia cinemática. Para los que no estén al tanto, la única forma que tenemos los radioastrónomos de determinar distancias es con el modelo de rotación galáctica, lo que se llama distancias cinemáticas, ¿sí? Uno entra con una velocidad radial y con una longitud galáctica, entra en un modelo y ahí saca una posible distancia cinemática. Los que hagan dinámica galáctica se deben reír, seguramente si hay alguien acá que haga dinámica galáctica se debe reír, porque la verdad no le confían mucho los que hacen dinámica galáctica a este método o a este modelo, pero bueno, para los radioastrónomos es la única forma que tenemos. Entonces, esa velocidad radial que tenía esa fuente IRAS parecía ser incompatible con el modelo de rotación galáctica. Entonces, la distancia que se tomaba para esa fuente era una distancia que se adoptaba de otra fuente que estaba cerca, pero no tan cerca, a 2 o 3 grados por ahí. Entonces, esa era la distancia considerada para esa fuente IRAS. ¿Qué es lo que pasa? Todos los trabajos se concentraban en lo que es la emisión de esa fuente en particular, pero ninguno se concentró en lo que es la emisión en general, ¿sí? Entonces, lo que tenemos, la emisión general que tenemos es esta componente molecular que se encuentra a menos 39, en la que está inmersa la fuente IRAS, estas dos componentes que están acá, que estaban a menos 25, y esta componente asociada a este brazo que está a menos 17. Entonces, la interpretación que le damos a eso nosotros es que es un fenómeno de expansión, ¿sí? Esta con velocidades radiales más elevadas o más positivas se está alejando, esta con una velocidad radial más negativa se está acercando, y esta con una velocidad intermedia que sería lo que es la velocidad sistémica, ¿sí? Entonces, lo que vemos es la firma cinemática de un proceso, o la firma dinámica, ¿no? de un proceso de expansión, que más o menos cuadra con este escenario de una región H2 en expansión que está interactuando físicamente con el gas molecular. Entonces lo que propusimos es que
la región tiene una facha como esta, ¿sí? Esta componente que tenemos acá, que es esto, es la componente que se está acercando a nosotros, estos somos nosotros los observadores, esta que está acá es esto, y esto que está acá es esto que está acá, ¿sí? Entonces, la distancia cinemática que tendríamos que encontrar no sería con esta velocidad radial, que era lo que venían haciendo todos los autores hasta ese momento, sino esta. Esta es la velocidad radial que tenemos que utilizar, ¿sí? Entonces, entrando con esa velocidad radial al modelo de rotación galáctico, encontramos una distancia cinemática que era acorde a las características de esta región, ¿sí? De hecho, hace poquito se comunicó conmigo Manuel Fernández, que era un colega, que era colega mío del IAR, cuando yo trabajaba en el IAR, y me dijo que estaba estudiando esta región, la región H2, o la fuente A, que es esa que está ahí, y me dijo que las distancias que había catalogadas hasta ese momento no le servían para nada. Él tenía observaciones de ALMA de esta región, y parece que estaba observando cosas muy locas, flujos explosivos de moléculas. Y bueno, acá tenés más o menos 10 por 10, ¿sí? 10 minutos, por 10 minutos. Minutos, 10 minutos. Sí, sí. Ahora la distancia, no recuerdo cuál era la distancia. En este momento me olvidé de la distancia, sé para decirte cuál es el lineal. Sí. Perdón. Entonces se comunicó con Manuel y me dijo que esa distancia que venían trabajando todos los autores hasta el momento no le servía. En cambio, la distancia que habíamos determinado nosotros le cerraba perfecto. Así que fue una especie de reivindicación, si se quiere, de esto que propusimos, ¿no? Este fue un trabajo que salió hace relativamente poco, en el 2021, es una pandemia, ¿sí? Fue hecho por todos los autores haciendo home office, pero bueno, tuvo un buen referato y tuvo una buena aceptación. Finalmente, para terminar con el tema de las nebulosas anillo, quería comentarles, porque los trabajos estos que les presenté son trabajos que hice yo, que era familiarizado que estaba, pero era parte del trabajo de grupo. Cristina también hizo muchos de estos trabajos, de hecho la mayoría los hizo ella. Quería presentar más o menos el último que llegó a hacer ella como primera autora, que es en la nebulosa anillo S21. No fue tan interesante desde el punto de vista de lo que es formación estelar secuencial. Me olvidé de decir algo igualmente anterior. Acá también hicimos un estudio de formación estelar y pueden ver que la distribución de objetos estelares jóvenes es extraordinaria, ¿sí? Caen todos sobre el borde de la nebulosa anillo, ¿sí? Entonces también verificamos los tiempos dinámicos que coinciden con los tiempos de fragmentación y también coinciden. O sea que lo que es la formación estelar acá secuencial cierra por todos lados, ¿sí? Y bueno, les contaba de esta nebulosa que si bien no pudimos encontrar lo que es formación estelar secuencial, esta está buena como para evidenciar más o menos cómo es el comportamiento de la emisión infrarroja, ¿sí? Lo que ven en rojo acá es la emisión en 8 micrones, o sea, el borde, la PDR, la interfaz entre el gas molecular y el gas ionizado, y en verde lo que es la emisión en infrarrojo a diversas longitudes de onda. En 24 micrones está mostrando el polvo que está asociado al gas ionizado, por eso que se lo ve en el centro, ¿sí? A medida que crece la longitud de onda, vemos como la emisión del infrarrojo empieza a irse cada vez más afuera. En 70 micrones casi cae en lo que es la emisión de la PDR. En 160 micrones ya está más por afuera, y a partir de 250 en adelante solamente traza lo que es el gas molecular y el polvo que están en las zonas más frías, más en las partes exteriores de la nebulosa anillo, ¿sí? Por supuesto, esto es emisión en continuo, no tengo información cinemática, para obtener información cinemática tengo que ver cómo es la distribución de la molécula, los datos espectroscópicos de la molécula, ¿sí? Y podemos ver que hay distintas componentes moleculares a distintas velocidades que, si uno las observa todas juntas, observan la distribución del polvo que vemos acá, ¿sí? Está mostrada por el polvo. Pero bueno, nada, era como para comentar un ejemplito de una nebulosa anillo que es muy linda. Y ese fue el último trabajo que hizo Cristina como primera autora. Bien, eso un poco para resumir lo que fue la actividad del estudio de nebulosas anillo, formación estelar secuencial en nebulosas anillo. En los últimos años, lo que me planteaba era, ya que teníamos tanto tiempo de observación, acceso a tanto tiempo de observación en radiotelescopios, los radiotelescopios milimétricos chilenos, que era con los que aplicábamos siempre, ¿por qué no aprovechar un poquito más el conocimiento que teníamos en lo que es el tratamiento de espectroscopía, moléculas, transiciones moleculares, transiciones rotacionales moleculares, y dado que teníamos todo ese tiempo, ¿por qué no ser un poquito más ambiciosos en lo que es el estudio y la detección de otro tipo de moléculas para ampliar un poco el campo de estudio, ¿sí? Entonces, ahí fue que yo hace unos años decidí empezar más o menos la movida de estudios astroquímicos en el medio interestelar. ¿Y cuáles fueron las zonas más prometedoras, o por lo menos más satisfactorias desde el punto de vista del estudio astroquímico? Son las regiones de formación estelar masivas, ¿sí? Las regiones de formación estelar de gran masa.
Si bien sabemos que la formación estelar de gran masa es un proceso que todavía no se conoce muy bien, a diferencia del de menos masa, que es un proceso que ya se conoce, podemos identificar desde el punto de vista observacional varias secuencias en la formación estelar masiva, ¿sí? La primera etapa, que es la etapa de nube molecular fría y densa, muchas veces esta etapa se la conoce como IRDC, por la sigla en inglés Infrared Dark Cloud, ¿sí? Son nubes moleculares frías, muy densas, que no tienen ningún tipo de actividad. Puede ser, eventualmente, en estas empieza el fenómeno de colapso, a partir del cual después se va a formar la siguiente generación de estrellas. La siguiente etapa es la etapa del Hot Molecular Core, ¿sí? Que es la etapa previa a la formación de la estrella propiamente dicha, que se forma por aquí, se forma luego la región H2 hipercompacta, ultracompacta, y finalmente tenemos una región H2 gigante que está ionizada por una asociación OB, ¿sí? Aquí puse algunos ejemplitos, más o menos, de cada una de estas etapas, ¿sí? Aquí tenemos un IRDC, un Infrared Dark Cloud, acá tenemos un Hot Molecular Core, el más famoso de todos, que es en la zona de Sagitario B, ¿sí? Aquí hay varios hot cores en esta zona que son muy famosos. Bueno, eventualmente en la etapa de hot core pueden desarrollarse molecular outflows, que no son otra cosa que la contraparte molecular de los jets. Cuando el jet del objeto estelar en formación impacta con la nube molecular, lo que hace es excitar a un determinado tipo de moléculas, fundamentalmente las moléculas que tienen azufre o silicio, y se pueden observar alas muy anchas en este tipo de emisiones, ¿sí? Y bueno, acá finalmente una región H2 ultramasiva, que hay distintas, hay zonas ultracompactas, compactas y más difusas, ¿sí? Pero bueno, cada una de estas etapas tiene una característica observacional distintiva, ¿sí? Esta, por ejemplo, emite en el lejano infrarrojo, estas emiten en continuo de radio y en el cercano infrarrojo, y esta, en particular, la de hot core, la característica observacional distintiva es que es un fuerte emisor de moléculas muy complejas. Con moléculas complejas me refiero a moléculas, algunas orgánicas, o sea, basadas en carbono, y algunas incluso prebióticas, ¿sí? O sea, moléculas que trabajan directamente en procesos biológicos aquí en la Tierra, ¿sí? Por lo menos aquí en la Tierra es la única biología que conocemos, y sabemos muy bien que algunas de ellas participan activamente en procesos biológicos, ¿sí? Entonces nos pareció que era buena idea apuntarle a este tipo de objetos. ¿Por qué este tipo de objetos son fuertes emisores de transiciones moleculares complejas? Bueno, básicamente lo que tenemos es que en la etapa previa, en la etapa de colapso, antes que se forme el hot core, lo que sucede es que moléculas sencillas que andan por el medio interestelar se depositan sobre el granito de polvo que hay inmerso en el medio, ¿sí? Entonces, el grano de polvo actúa como catalizador, o sea, difunden esas moléculas entre sí y entre sí reaccionan y empiezan a formar moléculas cada vez más complejas, pero quedan depositadas en el granito de polvo en forma de mantos helados, de hielo, ¿sí? Entonces se generan capas de hielo de moléculas ligeramente más complejas. Acá, por ejemplo, está el amoníaco, metano, agua, metanol, ¿sí? Que es una molécula compleja, esta que tenemos acá, dentro de todo es una molécula compleja, pero se forma de forma sencilla en el granito de polvo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando comienza la etapa de hot core, las temperaturas aumentan, puede aumentar el campo radiactivo de la fuente que está en el centro del hot core, entonces esos mantos helados con esas moléculas pasan a la fase gaseosa, ¿sí? Se destruye el manto helado, pasa a la fase gaseosa, y es en ese momento donde la molécula empieza a emitir sus transiciones rotacionales, y es ahí donde las detectamos, ¿sí? No solo eso, sino que la densidad y la temperatura es tan alta que esas moléculas incluso reaccionan entre sí en fase gaseosa, incluso con algunas reacciones químicas que tienen una alta energía de activación, ya que la temperatura es muy alta y hay mucho campo radiactivo que puede ser intenso, y forman moléculas incluso más complejas, ¿sí? Aquí tenemos el esquema clásico de un hot core. Entonces vemos una estructura estratificada, ¿sí? Las más externas y más frías, tenemos esas moléculas sencillas en forma de hielos, después empezamos a tener moléculas un poco más complejas en forma de hielo, y a medida que nos adentramos hacia la zona más caliente, empezamos a tener moléculas cada vez más complejas en fase gaseosa, emitiendo sus transiciones rotacionales, que son las que detectamos con los radiotelescopios, ¿sí? Eventualmente, algunos de estos hot cores pueden generar lo que yo les decía recién, los jets que se ven en forma de molecular outflows. Fundamentalmente se ven en las moléculas de óxido de silicio y en otras moléculas con contenido de azufre, ¿sí? Aquí, ejemplo de algunas de las moléculas que se pueden detectar son alcoholes, el más común de todos, como el metanol, ácido acético, acetonitrilo, cianoacetileno, y la que es hoy por hoy un poco el santo grial de la astroquímica, digamos, la niña bonita de las moléculas de la astroquímica, que es la glicina, que es un aminoácido, ¿sí? Los aminoácidos son los bloques constructores de las proteínas, y todos sabemos que las proteínas son importantísimas en el proceso biológico, por lo menos aquí en la Tierra. Entonces, esta molécula es como que se convirtió un poco la más codiciada por los astroquímicos para encontrarla. Algunos dicen que la encontraron, otros dicen, no, te equivocaste, no, tenés mucho ruido, acá te equivocaste de línea. Bueno, hay todo un debate, pero hoy por hoy es la molécula más
más codiciada para encontrar. Es simplemente aquí un ejemplo de lo que es un hot core, el hot core de Sagitario, uno de los que les mostraba al principio, ¿sí? Sagitario B2, observado con ALMA, que hoy por hoy es el radiotelescopio más sensible que hay, ¿sí? Entonces pueden ver lo que en otro radiotelescopio sería ruido. Cuando uno observa con un radiotelescopio con una sensibilidad suficiente, empieza a ver un bosque de líneas impresionante. Esta es una ampliación en este rango de frecuencias y podemos ver de todo. Cetonas, aldehídos, alcoholes, compuestos nitrogenados, compuestos con azufre. O sea, realmente identificar una línea en un objeto como este es realmente un desafío. Es un proceso casi artesanal, ¿no? Hay que tener en cuenta un montón de cosas. Bueno, y para comenzar esos estudios astroquímicos, yo lo que le propuse en su momento, yo trabajaba mucho con Leonardo Bronfman, con quien obtengo yo las observaciones en el milimétrico. Le propuse empezar a estudiar esta región que tenemos acá, que es G331.5-01, que es una región muy apreciada por él, la descubrió él, tuvo muchos trabajos con esta región, acá, como una hija para él, como me dijo alguna vez. Entonces podemos ver estos pequeños clans de emisión que hay acá, en particular este que está acá, que fue bautizado como G331.512-0103, para los cuales Leo ya había obtenido algunos espectros, ¿sí? Y podemos ver lo que les decía recién, la molécula de óxido de silicio y la molécula de óxido de azufre con unas alas gigantescas. Esto es una evidencia observacional irrefutable de lo que es un outflow molecular, ¿sí? Un jet o un outflow molecular, con diferencias de velocidad de hasta 100 km por segundo. O sea, es un verdadero monstruo. De hecho, es tan extrema las características de este objeto que a Manuel, en ese momento trabajando con Leo, mientras yo estaba allá en Chile, sacó una propuesta para observar en el ciclo cero de ALMA, ¿sí? Fue uno de los primeros afortunados para observar con ALMA. Entonces, esta emisión que hay acá, que ahora no recuerdo si es la de óxido de azufre o la de óxido de silicio, me parece que es óxido de silicio. Vemos acá una secuencia de canales de velocidad, ¿sí? Entonces, ellos observaron lo que explicaron que es una especie de cavidad de expansión con dos balas moleculares, dos bullets, como le llamaron, moleculares, que se están alejando a una velocidad de más de 60 km por segundo el uno del otro. Entonces, esos 60 km de un lado y esos 60 para el otro originan esta dispersión o estas alas en velocidad de casi 110, entre 110 y 120 km por segundo, ¿sí? O sea, es realmente un monstruo. Entonces yo le propuse a Leo empezar un estudio astroquímico de este hot core que tenemos acá, para los cuales recurrir a tiempo de observación en APEX, que teníamos por suerte acceso, y mucho tiempo de acceso. Todas las propuestas que mandábamos, la verdad, no las aceptaban a todas, para observar fundamentalmente con estos instrumentos, APEX 1, APEX 2 y APEX 3. Hoy me parece que los tres están dados de baja, están decomisionados, pero era un rango de frecuencias interesante como para empezar a buscar moléculas complejas, ¿sí? La primera opción que tuvimos, o sea, inicialmente tuvimos un rango de frecuencias observado con el instrumento APEX 2, no fue una cobertura muy amplia, tuvimos un cachitito nada más, pero eso nos sirvió para identificar moléculas complejas como estas, que son dos trazadoras típicas de hot cores. Esta que es el acetonitrilo y esta que es el metanol, ¿sí? En este trabajo se encargó uno de los miembros que yo les decía de colaboradores de este grupo, que es Edgar Mendoza, ¿sí? Fue un trabajo muy lindo, la verdad. Pudimos detectar entre aproximadamente 30 moléculas de acetonitrilo y 40 moléculas de metanol, ¿sí? En sus configuraciones orto y para. Para los que no saben, la configuración orto-para depende de lo que es el spin nuclear de las moléculas de hidrógeno. Detectamos en cantidades iguales de las dos configuraciones, lo cual eso es muy bueno. Se hicieron algunos estudios basando en esta línea, ¿sí? Algunos estudios haciendo consideraciones de equilibrio local termodinámico y de no equilibrio local termodinámico. Nos sirvió para determinar un montón de cualidades del hot core, como son las densidades de columna, densidades volumétricas, temperaturas, ¿sí? Fue un estudio muy completo, la verdad, y de abundancia sobre todo, ¿sí? Nos permitió comparar las abundancias de este hot core que estamos estudiando nosotros con otros hot cores catalogados y estudiados en la galaxia. Particularmente las abundancias nos dieron muy parecidas a ¿dónde está? Este que está acá, G34.3 más 0.15, ¿sí? Para el cual se había hecho un modelo dinámico de lo que es la evolución del hot core. Y utilizando ese mismo modelo, llegamos a la conclusión que nuestro hot core tenía una edad de aproximadamente 10 a 4 años, o sea que relativamente no, muy joven, para lo que son las edades de este tipo de objetos. 10.000 años es muy joven. Tuvo una buena aceptación este trabajo, ha tenido varias citas, ¿sí? Y la verdad que quedamos bastante contentos. El segundo trabajo que encaramos para este relevamiento molecular que estábamos haciendo, este relevamiento astroquímico que estábamos haciendo en el hot core, ya teníamos datos de APEX 1, o sea, antes teníamos esto solamente.
Ahora lo complementamos con datos de APEX1, ¿sí? Y decidimos apuntarle a esta molécula, que es muy interesante, que es una molécula llamada cianoacetileno. Es la más chiquita de todas de la familia de las cianopolinas. Es una molécula clásica del hot core, es una molécula que se detecta en los hot cores. De este trabajo me hice cargo yo en el 2019. Pudimos detectar unas cuantas moléculas, ¿sí? Aproximadamente 9 en estado vibracional más bajo, unas 14 en un estado vibracional alto, que para mí eso fue una novedad. O sea, la molécula no solo emite rotacionalmente, sino que se excita vibracionalmente por absorción del campo radiativo infrarrojo. En este caso, la molécula se excita en un estado vibracional superior y de ahí emite transiciones rotacionales. Y detectamos más que en el estado más básico, ¿no? Y también detectamos unos cuantos isótopos. Si se fijan bien en la estructura de la molécula, ¿sí? Esto es un nitrógeno, esto es un hidrógeno, y estas tres son moléculas de carbono. Entonces, esta molécula de carbono puede tener un isótopo de carbono 13, o puede ser esta, o puede ser esta. Nosotros encontramos líneas de isótopos de todos los carbonos, ¿sí? Lo que nos permitió hacer un estudio de abundancias bastante completo. Pero, bueno, aquí para que vean todas las líneas detectadas, como la relación señal-ruido es excelente, realmente con datos a los que no le tenía yo mucha fe, líneas que son exóticas, líneas vibracionalmente excitadas, incluso los datos fueron realmente excelentes, fueron de muy buena calidad. Pero uno de los resultados que quería comentar, porque tal vez fueron los más interesantes, fue lo que es las abundancias de esos isótopos que yo les comentaba, de las moléculas con carbono 13 que puede estar en esta posición o en esta otra posición. Uno se esperaría que las abundancias fueran más o menos similares, pero lo que vemos es que hay una sobreabundancia de este isótopo que tenemos acá, en una cantidad de 1.8 respecto de las otras dos. La explicación que le encontramos a esto fue uno de los procesos de formación, una de las vías químicas de formación de la molécula. Una de las que puede ser para formar esta molécula es la reacción entre el radical ciano y el etileno, ¿sí? El acetileno, ¿sí? Entonces, esta parte de la molécula que está acá, este CN, viene de esta molécula, obviamente, ¿sí? Entonces, aquí está señalada. Entonces, en una reacción, en un medio entre acetileno y una zona que está químicamente enriquecida con este isótopo, lo lógico es que este isótopo que tenga acá tenga una abundancia mucho mayor respecto a los otros isótopos, y tenga entonces una configuración de isótopos similar a la que tengo acá arriba, con ABC con A mayor que B igual a C, ¿sí? Esto fue aceptado por el referee, la verdad que fue un referato muy bueno, tuvo una buena aceptación, y que incluso creo que sé que fue el referee, porque era partidario de esta reacción, me parece. Así que, bueno, fue un trabajo que la verdad nos dejó bastante bien. Bueno, como ya me di cuenta que conocía la charla que me iba a extender un poquito, los próximos trabajos del relevamiento astroquímico los hicimos con datos de un receptor nuevo en ese momento, que era CP180, es uno de los que está instalado en el radiotelescopio ALMA, ¿sí? Tuvimos datos de este relevamiento, de este receptor, y decidimos hacer con estos datos encarar el análisis con dos moléculas, ¿sí? Con la molécula de ácido isociánico y la molécula de metilacetileno. Metilacetileno, ¿sí? Esta es una molécula relativamente sencilla, es una molécula simétrica que requiere dos números cuánticos rotacionales para determinar sus estados de rotación, mientras que esta es asimétrica, es realmente difícil la espectroscopía, se requieren 3 números cuánticos rotacionales, es un trabajo bastante laborioso. Bueno, de estos trabajos se encargaron dos chicas que estaban en ese momento colaborando en el grupo con nosotros, que eran becarias de Edgar, y sacamos dos trabajos, uno en el Astrophysical Journal y otro en el Monthly, ¿sí? hace poquito, el año pasado y a fines del año anterior, ¿sí? No voy a poner a contar acá, porque creo que me extendí bastante, me confundí de tiempo. Se determinaron muchas propiedades interesantes de este hot core, como gradientes de temperaturas y cosas por el estilo, pero básicamente la conclusión que sacamos entre todos los trabajos es que el hot core tiene una estructura más o menos de este tipo. Es un outflow, sin lugar a dudas, está emitiendo un jet que produce emisiones moleculares tipo outflow, ¿sí? Visibles en óxido de silicio, y acá se confundió, puso dióxido de azufre, pero en realidad es óxido de azufre, un solo oxígeno. Tenemos una cavidad que está expandiéndose, ¿sí? Un shell molecular que se está expandiendo también a una temperatura mayor, a 100 Kelvin, y un shell a temperatura ambiente en el que se ven todas las moléculas que detectamos. Acá faltó la de cianoacetileno, se me olvidó, pero es una estructura relativamente compleja. Esto no solamente por los datos que tenemos nosotros, sino también fue un modelo que se hizo con los datos de ALMA, los datos que tenía Manuel de ALMA. Entonces, más o menos esa fue la configuración que pudimos determinar para el hot core. Los datos que tenemos se siguen usando, y creo que podemos llegar a hacer algún otro trabajo. Hay muchas moléculas que podemos observar con los datos que tenemos, y creo que es también un trabajo que puede dar que hablar. Si encontramos
tiempo para hacerlo y para continuarlo. Bueno, aquí solamente comentar uno de los trabajos que estamos haciendo ahora, que comenzamos ahora hace poquito, es de la región H2RCW122, una región que estudiamos con Marcelo hace unos años. Es una región hipermasiva, con una componente molecular gigantesca, muy brillante en lo que es continuo radio, o sea, es una región bastante pura, ¿no? Entonces, lo que se pueden ver varias concentraciones moleculares. Esta que tengo acá, estas 5, y particularmente estas 3 que son las más interesantes, son las más candidatas como para ser hot. De hecho, estas 2 tienen emisión máser, así que la formación estelar está más que garantizada, ¿sí? La formación, bien digo, la formación estelar está más que garantizada. Entonces aquí estamos, Marcelo y yo estamos trabajando en el análisis de la parte molecular, Silvina y Laura están trabajando en la parte de la formación estelar y análisis infrarrojo. Y bueno, la colaboración que hicimos recientemente con Gustavo y con Roberto es para un análisis de todas las que son las fuentes estelares y cuasiestelares, que dicho sea de paso nos sirvió para hacer un pedido en Gemini, que nos enteramos hace poquito que salió, así que esas observaciones quedarán eventualmente para un segundo trabajo, será una continuación de este. Pero bueno, es interesante porque ya los espectros, yo tenía datos de mapping, lo que se llama datos de mapeo, no son datos de alto RMS, sino que datos de mapping con un RMS que no es muy bueno. Ya con esos datos, con un RMS que no es muy bueno, nos permitió encontrar un montón de líneas, ¿sí? No solamente todos los isótopos del CO, sino líneas de formaldehído, que es una molécula que no se detecta, no se ve mucho en los hotspot. Incluso esta moleculita que está acá, estas 4 transiciones que hay acá, que es el radical etinil, que es el CCH, que es una molécula que no se detecta muy seguido, y realmente es un desafío, va a ser un desafío de interpretar la emisión de esa molécula, ¿sí? Pero bueno, como les decía, es trabajo todavía work in progress. Esperamos mandarlo para antes del 1 de octubre a la Monthly, por razones de público conocimiento, pero bueno, no sé si llegaremos, la idea es esta. Bueno, comentario final, para no aburrirnos más. Todos estos trabajos que yo les presenté aquí fueron hechos con tiempo de observación chilenos, ¿sí? Chile cuenta con un 10% de observación por tener los instrumentos basados en su territorio, y con ese 10%, bueno, hay muchos colegas chilenos trabajando, claramente muchos aplicando para ese 10%, y cada uno de ellos tiene muchos proyectos, ¿sí? Yo estimo que todos estos estudios que yo les mostré acá se hizo con menos de un 0.01% del tiempo de los telescopios. O sea que fíjense con qué poco tiempo se pueden hacer muchas cosas, ¿sí? ¿A qué viene este comentario? Que Argentina, esperemos el año que viene, a fin de año, si todo va bien, todo parece parece indicar que está yendo bien, vamos a tener nuestro propio radiotelescopio milimétrico, similar a APEX, el que yo les estaba mostrando, una especie de hermano gemelo, con los mismos receptores que tiene ALMA, ¿sí? Para los que saben qué es ALMA, que nos va a dar un montón de tiempo de observación. Vamos a poder disponer para nosotros, tanto la comunidad argentina como brasilera, que es el otro país que interviene en este proyecto que es realmente grande, vamos a tener un montón de datos de primer nivel para trabajar, o sea que vamos a necesitar mucha gente que se dedique o que quiera dedicarse a la radioastronomía milimétrica. La radioastronomía milimétrica no opaca todas las otras disciplinas o las otras frecuencias, sino que viene un poco a complementar lo que les decía. Hoy en día la astronomía tiende a ser multidisciplinaria, multisabor, como le gustaba decir a otro querido amigo que se nos fue hace poquito, que es Rodolfo Barbá. Entonces, la cuestión es que encontrar los nichos, esos puntos de coincidencia en otras áreas de estudio, en los cuales la radioastronomía milimétrica pueda tener una participación, créanme que puede tener participación de todo, de lo que es astronomía solar, hasta astronomía extragaláctica, pasando por medio interestelar, astroquímica, formación estelar. Entonces es cuestión de hablar entre nosotros y ver en qué podemos encontrar sus puntos de coincidencia. De hecho, el año pasado hubo un congreso en Salta, que es donde está instalado el telescopio Llama, y que la verdad que estuvo muy bueno. Vinieron algunas personas aquí del diálogo, otras del observatorio, y ya logramos tejer algunas colaboraciones para el futuro. Como para entusiasmarlo, vino, por ejemplo, Shepard Dolman, que es la cabeza del proyecto del EHT, el Event Horizon Telescope. Vieron esas imágenes del agujero negro del M87 y Sagitario A, que dio vueltas al mundo y que generó conmoción, ¿no? Que pinta como para ser el premio Nobel. Bueno, esa imagen se hizo con muchos telescopios parecidos a Llama, similares a Llama, ¿sí? Entonces el tipo está bien entusiasmado, vino pidiéndonos por favor que Llama se termine de construir y que puede eventualmente en el futuro ser parte de ese proyecto. Así que se imaginan que la emoción fue para nosotros y para él también fue especial. Y en ese sentido, bueno, también les quería hacer un anuncio final. Silvina Sichwolki, que es la titular de Medio Interestelar, está organizando un seminario
de radioastronomía milimétrica, donde la idea es un poco dar un pantallazo general de todas las áreas en las cuales la astronomía milimétrica puede dar su aporte, ¿no? Va a ser un seminario de grado y de posgrado, esperamos poder darlo el año que viene. El único requisito, la única condición es que la persona que quiera cursarlo tenga o radioastronomía o medio interestelar. Cualquier persona que tenga cursada alguna de esas dos materias va a poder cursar sin problemas el seminario. Así que bueno, cualquier interesado o interesada se comunique conmigo, con Silvina o con Laura, que es la otra participante. Va a haber gente también del IAFE y de la UBA participando, colaborando con este seminario que pensamos dar. Así que bueno, eso es todo, espero no haberlos aburrido demasiado. ¿Tienen preguntas? Excelente, Nicolás. Yo no tengo el tiempo, Nos queda un tiempo para hacer algunas preguntas y comentarios. ¿Quién quiere decir algo? A todos. Nadie entendió nada, fue absolutamente aburrido. No. Una pregunta. Las estrellas que analizan, bueno, que no trabajo, estrellas de secuencia. Bueno, esa es parte del análisis también, muchas veces tratar de identificarlas. Lamentablemente no siempre se puede identificar, pero se pueden encontrar candidatas. Hay criterios fotométricos, criterios ópticos, criterios fotométricos para la identificación. Una vez se propone, estas que están acá, están más o menos donde tendrían que estar espacialmente y cumple con determinada condición, determinados criterios fotométricos, determinada longitud de onda, y uno las propone como candidatas. Pero la verdad es que en este tipo de objetos no siempre uno encuentra la estrella, el power star, como se le dice en el trabajo, ¿sí? Pero bueno, si hay gas ionizado es porque evidentemente hay una estrella ionizante. La dificultad es encontrarla, es identificarla. En algunos de estos trabajos sí las identificamos algunas candidatas. Bueno, hay preguntas en el chat. Bueno, le agradecemos nuevamente.